Había un imperio tan poderoso que Roma lo temía, tan rico que sus mercados rebosaban de oro y piedras preciosas, y tan misterioso que los cronistas decidieron callarlo. No encontrarás su nombre en los libros de historia porque lo arrancaron de raíz, porque cuando Roma extendió su mano y lo redujo a cenizas, también quemó su memoria. Pero las cenizas nunca se apagan del todo, y en los fragmentos de relatos que sobrevivieron todavía late la sombra de aquel reino olvidado. Imagina el fuego devorando palacios enteros, soldados romanos observando cómo columnas antiguas se derrumbaban, y detrás de esa destrucción el silencio de un pueblo borrado. ¿Qué tan peligroso debía ser este imperio para que Roma no solo lo conquistara, sino que además se asegurara de que jamás quedara rastro de su existencia? Ellos sabían algo que no querían compartir. Sabían que este reino guardaba secretos, tecnologías, tal vez un conocimiento que hubiera cambiado el destino de la humanidad. Y en lugar de permitirlo, eligieron el fuego. El humo se elevó tan alto que parecía querer escribir en el cielo la última palabra de una civilización entera. La historia oficial calla. Los manuales escolares no lo mencionan. Para los vencedores, era más conveniente que nunca hubieras escuchado su nombre. Pero hoy estás aquí, y el eco de esas ruinas vuelve a hablarte. ¿No sientes que hay algo dentro de ti que reclama esta verdad, que rechaza las historias incompletas que te contaron? Porque la historia no es solo un registro de fechas y batallas, es un campo de batalla de memorias. Quien controla lo que recuerdas, controla lo que crees posible. Si este imperio pudo ser borrado, ¿qué otras cosas te han escondido? ¿Qué más has sido quemado para mantenerte en la oscuridad? Y ahora la decisión es tuya. Dejar que este fuego consuma también tu memoria, o encender otra llama que ilumine lo que Roma quiso apagar. No estás aquí por casualidad. Si llegaste hasta este punto, es porque tu alma quiere recordar lo que otros olvidaron. Suscríbete ahora y quédate conmigo en este viaje. No solo para escuchar historias, sino para resucitar las voces que fueron silenciadas. Comenta, comparte, haz que esta verdad arda otra vez en millones de ojos. Porque cada vez que alguien escucha lo que Roma intentó borrar, ese imperio deja de estar perdido. Tú puedes ser parte de ese despertar. Tú puedes devolverle a la humanidad lo que la historia quiso enterrar bajo cenizas. Hazlo ahora. No por mí, no por este canal. Hazlo porque hay verdades que solo sobreviven si alguien las defiende, si alguien las grita contra el olvido. Y hoy, ese alguien puede ser tú. El fuego no solo destruyó muros y templos, destruyó identidades. Cada piedra caída era un nombre que desaparecía. Cada manuscrito quemado era una voz condenada al silencio eterno. Roma no quería testigos. Roma no quería memoria. Roma quería victoria absoluta. Y para lograrlo, había que hacer desaparecer no solo al enemigo, sino también su recuerdo. Imagina a un niño corriendo entre las ruinas, buscando a sus padres entre el humo, y sabiendo que lo que antes era su hogar se había convertido en ceniza. Imagina a los sabios de aquel imperio intentando esconder pergaminos, objetos, secretos que hoy serían imposibles de comprender, y que tal vez siguen escondidos bajo la tierra, esperando que alguien los descubra. Pero la pregunta es, ¿por qué tanto miedo? Roma había conquistado decenas de reinos, había aplastado ciudades enteras. Y sin embargo, con este imperio hicieron algo diferente. No bastaba convencerlo, había que borrarlo. Eso nos dice que lo que tenían era demasiado poderoso, demasiado incómodo para el relato que Roma quería imponer. Porque los vencedores no solo escriben la historia, también deciden qué páginas arrancar. Y esas páginas arrancadas son las que hoy deberíamos buscar con más desesperación, porque allí están las claves de lo que no quieren que sepamos. El humo de esas ruinas aún nos habla. Lo sientes cuando viajas por ciertos lugares de Europa y Asia, cuando miras ruinas sin nombre, cuando oyes leyendas que no cuadran con la historia oficial. Es como si la memoria del imperio quemado todavía intentara regresar, como si su voz estuviera condenada a repetirse en susurros para aquellos que estén dispuestos a escuchar. Y tú estás escuchando ahora. Eso ya te convierte en diferente. Ya no eres un espectador pasivo. Porque en este momento has visto más de lo que millones nunca sabrán. Has cruzado la frontera invisible entre lo que nos contaron y lo que realmente pudo haber pasado. Pero la verdad necesita guardianes. Si no hacemos nada, volverá a enterrarse en el silencio. Si no levantamos nuestra voz, el eco se apagará. Y eso no lo podemos permitir. Así que hazlo ahora. No cierres este video como si fuera uno más. Deja tu huella. Suscríbete, comenta, comparte. Porque al hacerlo no solo ayudas a este canal, ayudas a que esta historia resurja, a que ese imperio olvidado vuelva a tener un lugar en la memoria humana. Piensa en ello. Cada clic, cada comentario, cada persona que vea esto por ti,
Es como una piedra más reconstruida, como un muro levantándose otra vez. Tú puedes ser arquitecto de esa resurrección. Tú puedes devolverle a este imperio su derecho a existir en la historia. Y cuando alguien te pregunte, ¿por qué te importa tanto un imperio que Roma borró? Responde con firmeza, porque si dejamos que nos arrebaten la memoria, nos arrebatan también el futuro. Hazlo ahora. Levanta esa voz. Únete a quienes deciden recordar lo que otros quieren olvidar. El humo se había disipado hacía siglos, pero el vacío seguía allí. La tierra que antes respiraba vida ahora era un desierto de silencio. Roma había hecho bien su trabajo. Donde antes había palacios ahora había cenizas. Donde antes había sabiduría ahora había ruinas mudas. Pero, aunque intentaron enterrarlo, no pudieron evitar que fragmentos escaparan, como brasas que resisten a la lluvia. Cronistas antiguos escribieron en sus márgenes, a escondidas, como si temieran nombrar demasiado lo prohibido. Hablaban de un pueblo orgulloso, de ejércitos que resistieron como nadie, de un comercio tan vasto que parecía imposible. Algunos incluso insinuaban que habían dominado técnicas que Roma no comprendía. Metalurgia adelantada a su tiempo, construcción que desafiaba la erosión, mapas que mostraban tierras que no deberían conocer. ¿No es extraño? ¿No te parece sospechoso que de muchos pueblos conquistados tengamos al menos nombres, referencias, monedas, pero de este apenas susurros? Es como si alguien hubiera decidido arrancar esas páginas con furia, asegurándose de que jamás llegaran completas hasta nosotros. Y sin embargo, el eco persiste. Arqueólogos han encontrado objetos que no encajan, monedas que no pertenecen a ningún catálogo, restos de murallas donde oficialmente no debió existir ciudad alguna. Cada hallazgo es como una grieta en el muro del olvido. Pero el muro sigue allí, y detrás de ese muro está la verdad. Roma lo quemó. Sí, pero el fuego nunca es perfecto. Siempre deja rastros. Y nosotros estamos aquí para seguirlos. Ahora pregúntate, ¿qué habrían querido ocultar con tanto empeño? ¿Qué era tan peligroso como para borrar un imperio entero? Tal vez no fue solo por poder o por territorio. Tal vez había secretos que no debían llegar a otras manos, conocimientos que podían cambiar el equilibrio del mundo. No olvides esto, la historia oficial no siempre es la historia real. La historia oficial es lo que los vencedores quieren que recuerdes. Y eso significa que todo lo que falta, todo lo que callaron, puede ser aún más importante que lo que dejaron escrito. Si llegaste hasta aquí, es porque tu alma ya no se conforma con versiones recortadas. Es porque intuyes que detrás de cada silencio hay una verdad que palpita, esperando a que alguien la pronuncie. Y ese alguien puede ser tú. Hoy te invito a que no seas solo espectador. Te invito a que seas guardián de estas memorias prohibidas. Porque mientras más personas las escuchen, más difícil será volver a borrarlas. Este video puede ser el fuego que encienda otra vez aquello que Roma intentó apagar para siempre. Por eso, no lo dejes aquí. Suscríbete, comenta, comparte. Haz que este eco resuene en miles de mentes. Cada vez que alguien más lo vea gracias a ti, estás reconstruyendo una pared, levantando una columna, devolviendo la voz a un pueblo silenciado. Hazlo porque tú y yo sabemos que no es solo entretenimiento. Es resistencia, es justicia, es memoria. Y cuando alguien te pregunte por qué sigues estas historias, dile la verdad. Porque en lo que Roma quemó, todavía hay una parte de mí que quiere recordar. El fuego ardía en las colinas, y desde la distancia parecía que el cielo mismo estaba ardiendo. Los soldados romanos miraban en silencio como una ciudad entera desaparecía bajo las llamas. No era solo una victoria militar, era un exterminio de memoria. Roma había decidido que aquel lugar no debía existir ni en los mapas ni en los cantos de los poetas. Los generales lo sabían bien. Cuando borras la memoria de un pueblo, lo matas dos veces. Una vez con la espada, otra con el silencio. Y en ese silencio, miles de voces quedaron atrapadas para siempre. Voces de madres buscando a sus hijos en medio de las ruinas. Voces de sabios intentando esconder pergaminos en túneles secretos. Voces de mercaderes que alguna vez hicieron fortuna en los mercados de un imperio que hoy nadie se atreve a nombrar. Roma lo llamó victoria. Pero, ¿qué fue realmente? ¿Una conquista o un crimen contra la memoria humana? Los cronistas oficiales escribieron sobre cientos de batallas. Pero en este caso, apenas unas líneas, apenas un eco. ¿Por qué? Porque lo incómodo es mejor callarlo. Porque hay derrotas disfrazadas de victorias. Y porque hay verdades que, si fueran conocidas, pondrían en duda todo el poder de Roma. Tal vez aquel imperio había descubierto rutas secretas, tierras que no debían conocer. Tal vez dominaban técnicas de navegación que podían cambiar el comercio mundial.
Tal vez tenían un conocimiento espiritual o científico que podía poner en jaque la visión del mundo que Roma quería imponer. Y por eso ardió. No por odio, sino por miedo. El miedo de un imperio que parecía invencible, pero que sabía que había cosas que podían desafiarlo. Piensa en esto. Si Roma era tan poderosa, ¿por qué molestarse en borrar la historia? ¿Por qué no dejar simplemente constancia de otra victoria más? Porque no bastaba con vencer. Había que silenciar. Y lo que se silencia suele ser lo más valioso. Las cenizas de aquel reino olvidado se mezclaron con la tierra, y sobre esa tierra se construyeron nuevas ciudades. Pero en lo profundo, bajo capas de siglos, aún esperan fragmentos que nos hablan. Inscripciones sin dueño, monedas sin imperio, murallas sin nombre. Cada hallazgo es un susurro, un grito ahogado que nos dice: no nos olvides, existimos, resistimos. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuántas otras historias han sido borradas así? ¿Cuántos imperios ardieron no solo en la guerra, sino en el recuerdo? Lo que te enseñaron en los libros es apenas una versión, una narrativa cuidadosamente diseñada. Lo que no está escrito, lo que no aparece en los registros, puede ser aún más importante que lo que sí. Esa es la verdadera batalla, la de la memoria. Y tú estás aquí porque no aceptas quedarte con lo que otros decidieron contarte. Por eso este viaje no termina aquí. Porque mientras más seamos los que escuchamos estas voces prohibidas, más difícil será volver a apagarlas. La memoria es como el fuego. Si la compartes, se expande, ilumina, transforma. No dejes que esta chispa muera en ti. Suscríbete, comparte, comenta. Hazlo porque cada gesto tuyo es un ladrillo en la reconstrucción de un imperio que Roma quiso borrar. Hazlo porque cada persona que llegue aquí por ti será otra llama encendida en la oscuridad. No lo olvides. Las llamas que Roma encendió para destruir, hoy pueden ser las llamas que nosotros encendamos para recordar. El humo se elevaba como una columna oscura que parecía querer tocar el cielo. Las llamas devoraban todo, y las piedras, que habían soportado siglos de viento y lluvia, crujían como si fueran madera. Roma había decidido que no bastaba con conquistar. Había que extinguir. En la mirada de los soldados romanos se mezclaba el triunfo y el desconcierto. Ellos mismos sabían que aquel enemigo no era como los otros. No luchaban solo contra un ejército, sino contra un pueblo que parecía llevar algo más profundo, un legado que ni el acero ni el fuego podían matar. Y, sin embargo, las órdenes eran claras: quemar, arrasar, borrar. Los cronistas, esos que tantas veces escribieron con detalle las campañas romanas, aquí se vuelven parcos, casi mudos. Apenas unas frases, apenas un registro frío que intenta reducir la magnitud de lo que ocurrió. Y eso es lo más revelador. Cuando los vencedores callan, es porque el silencio les sirve más que las palabras. Hoy nos quedan fragmentos. Monedas halladas en lugares donde, según la historia oficial, nunca hubo un reino. Murallas enterradas bajo tierra que no aparecen en ningún mapa. Textos griegos y fenicios que mencionan a un pueblo sin nombre, poderoso en la guerra y rico en comercio, que un día desapareció sin explicación. Pero la verdad nunca se borra del todo. Permanece como brasas escondidas bajo la ceniza, esperando el soplo del viento para volver a encenderse. Y tú estás escuchando ahora ese soplo. Piensa en Cartago. Piensa en Tartessos. Piensa en esas civilizaciones que también fueron borradas o silenciadas. Roma tenía un patrón. Allí donde encontraba una amenaza no solo militar, sino cultural, aplicaba el fuego de la memoria. No bastaba con dominar sus tierras. Había que extinguir sus nombres, sus cantos, sus dioses. Había que asegurarse de que el futuro nunca pudiera recordarlos. Y, sin embargo, aquí estamos, siglos después, hablando de ellos. Porque la memoria tiene un poder que ninguna espada puede destruir. Este es el momento de preguntarte, ¿qué más te han ocultado? Si pudieron borrar un imperio entero, ¿qué otras verdades han quedado escondidas bajo capas de silencio? ¿Cuántas veces has leído un libro de historia que no es más que una versión reducida, censurada, diseñada para que nunca sospeches lo que de verdad ocurrió? No lo olvides, la historia no es un relato inocente, es una herramienta de poder. ¿Quién decide que recordar y que olvidar controla el presente y, por consecuencia, el futuro? Roma quemó aquel imperio, pero lo que no sabía es que cada generación que hable de él, cada voz que lo rescate del olvido, reconstruye poco a poco lo que quisieron destruir. Y tú, ahora, eres parte de esa reconstrucción. Por eso no te pido que solo veas este video. Te pido que te conviertas en guardián de esta memoria. Suscríbete, comparte, comenta.
Hazlo porque con cada persona que descubra esta historia gracias a ti, ese imperio deja de estar perdido. Hazlo porque al hacerlo, estás rompiendo la cadena del silencio que Roma impuso hace siglos. No es solo un clic, es un acto de resistencia. Es una declaración de que la memoria humana no pertenece a los vencedores, sino a todos nosotros. Y recuerda, si hoy puedes escuchar estas palabras, es porque alguien antes se negó a callar. Ahora te toca a ti decidir si vas a dejar que esta llama se apague, o si la harás crecer hasta que ilumine a miles.